Uno de nuestros objetivos al momento de ir a prácticas es la observación de las culturas juveniles y cómo es la convivencia dentro y fuera de las aulas de los estudiantes. ¿Cuáles eran las prácticas sociales del lenguaje de los adolescentes? ¿Cómo interactúan? ¿Qué influye en su interacción? Estas preguntas pudieron ser contestadas a través de la observación, diario de campo, listas de cotejo y mapas de identidad. Se toma en cuenta un factor muy importante y es que los estudiantes están pasando por procesos emocionales, psicológicos, físicos, cognitivos e incluso sociales. Los alumnos buscan un sentido de pertenencia y la mayoría de los adolescentes comienzan a reflexionar acerca de sí mismos y tomar conciencia de sus responsabilidades, habilidades, necesidades, gustos, intereses y expectativas que les permitan desarrollar su identidad. Durante nuestras jornadas de observación pudimos identificar estas dos problemáticas muy generales, el autoestima y la empatía. Uno de nuestros objetivos al momento de ir a prácticas es la observación de las culturas juveniles y cómo es la convivencia dentro y fuera de las aulas de los estudiantes. ¿Cuáles eran las prácticas sociales del lenguaje de los adolescentes? ¿Cómo interactúan? ¿Qué influye en su interacción? Estas preguntas pudieron ser contestadas a través de la observación, diario de campo, listas de cotejo y mapas de identidad. Se toma en cuenta un factor muy importante y es que los estudiantes están pasando por procesos emocionales, psicológicos, físicos, cognitivos e incluso sociales. Los alumnos buscan un sentido de pertenencia y la mayoría de los adolescentes comienzan a reflexionar acerca de sí mismos y tomar conciencia de sus responsabilidades, habilidades, necesidades, gustos, intereses y expectativas que le permitan desarrollar su identidad. Durante nuestras jornadas de observación pudimos identificar estas heurísticas y problemáticas muy generales de la autoestima y la empatía. Lo que pudimos observar en la secundaria Gustavo Díaz Ordaz acerca de la autoestima fue con apoyo de mapas de identidad que muchos de los estudiantes se sienten inconformes con su apariencia física. Una gran mayoría puso mínimo una cosa acerca de algo que no les agrada de su cuerpo. Es una gran problemática y lamentablemente muy común, porque están en la etapa de la secundaria, de la pubertad, que es cuando mayormente se siente una gran inseguridad respecto a su apariencia física. Y al tener esta inseguridad, esto afecta muchísimo a la autoestima, porque la autoestima es la valoración positiva o negativa que se tiene sobre sí mismo. Como es ya mencionado, es una gran problemática que tiene muchas consecuencias, tanto físicas como mentales. Para solucionarlo, solo tienes que darles herramientas, porque no se puede solucionar tan fácil si el estudiante no quiere apoyo y no quiere cambiar de idea sobre sí mismo, porque para poderlos ayudar tienen que ser ellos. Porque su autoestima es el concepto propio que tienen sobre sí mismos, porque como lo dijo Carl Rogers, cada persona es una isla en sí misma, en un sentido muy real, y solo puede construir puentes hacia otras islas si efectivamente desea ser el mismo y está dispuesto a permitirse. Y Piaget nos dice que, él define como tipos a 3 niveles de autoestima. La autoestima alta, que no es competitiva ni comparativa, está constituida por dos importantes sentimientos, la capacidad y el valor. La autoestima relativa es sentirse apto o no, valioso o no, que acertó o no, como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en personas que a veces se sobrevaloran, revelando su autoestima confusa. La autoestima relativa es el segundo tipo. Y el tercer tipo es de autoestima baja, que es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, de duda con respecto a uno mismo, también de culpa por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación de que todo no alcance y es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios o trabajo. Ya lo que en los niveles que nos dio Piaget, podemos ver que los estudiantes de secundaria se encuentran entre la autoestima baja por la sensación que tienen sobre sí mismos, sobre no creer que su apariencia física es lo mejor, que su apariencia física no está bien respecto a la vista de los demás, así que pues lo podemos poner que es una autoestima baja. A lo que dice Piaget. Uno de nuestros objetivos al momento de ir a prácticas es la observación de las culturas juveniles
y cómo es la convivencia dentro y fuera de las aulas de los estudiantes. ¿Cuáles eran las prácticas sociales del lenguaje de los adolescentes? ¿Cómo interactúan? ¿Qué influye en su interacción? Estas preguntas pudieron ser contestadas a través de la observación, del diario de campo, listas de cotejo y mapas de identidad. Se toma en cuenta un factor muy importante, y es que los estudiantes están pasando por procesos emocionales, psicológicos, físicos, cognitivos e incluso sociales. Los alumnos buscan un sentido de pertenencia y la mayoría de los adolescentes comienzan a reflexionar acerca de sí mismos y a tomar conciencia de sus responsabilidades, habilidades, necesidades, gustos, intereses y expectativas que les permitan desarrollar su identidad. Durante nuestras jornadas de observación pudimos identificar estas características y dos problemáticas muy grandes: el autoestima y la empatía. La empatía. Otra problemática que pudimos identificar fue la falta de empatía de los adolescentes. Se pudo observar que no podían aceptar el punto de vista de otra persona y tenían dificultades para conectar con los sentimientos de otro compañero. Se centraban en cada uno como individuo y no como sociedad. Por ejemplo, durante dinámicas que se realizaron para conocer mejor a los alumnos, algunos de ellos al momento de expresar sus inseguridades, los demás se burlaban de ellos o simplemente los ignoraban. En otra ocasión, un grupo de alumnos de tercer grado hacían sentir mal a una compañera solo por el hecho de no compartir rasgos físicos similares a los demás. Los adolescentes no se preguntan cómo es que cierto tipo de acciones o comentarios hacen sentir a los demás. El desarrollo temprano de la empatía es una pieza clave para el buen desarrollo y un mejor bienestar, para que en un futuro los adolescentes sean jóvenes adultos seguros de sí mismos y puedan ser más comprensivos con su propio contexto social y puedan vivir en plenitud. Según Vizquerra, considera que a través de la educación emocional y la educación moral, los niños pueden aprender un comportamiento moral a través de las experiencias emocionales, como el deseo de ser aceptado, sentirse amado, miedo al castigo, miedo a la pérdida de cariño. Lo primero produce satisfacción y lo último produce tristeza y predisposición al remordimiento. Ambas son experiencias emocionales que predisponen al comportamiento moral. Esto con el fin de que puedan tomar conciencia del mal que provocaron y puedan ser más empáticos y compasivos. En la adolescencia se sufre un proceso de transformación. Los cambios corporales, el ánimo, las necesidades y los deseos son cambiantes. En este proceso, el adolescente busca nuevas orientaciones de conducta, es decir, se inicia un desprendimiento del sistema familiar que lleva a una resignificación de las relaciones. Los alumnos de la secundaria Gustavo Díaz Ordaz no son excepción. Como ya hemos visto, en esta etapa aparecen diferentes factores que los afectan de diferentes maneras y pueden provocar conflictos entre ellos. En este caso hemos identificado dos importantes, a las cuales debemos poner especial atención como padres de familia. Pero, ¿cómo hacemos esto? Pues aquí unas recomendaciones. 1. El amor incondicional. Una persona amada sin límites por sus padres tendrá una aceptación por sí misma, saludable emocionalmente. 2. El sistema de valores. Transmitir un sistema de valores fuerte y bien cimentado sentará las bases de su moral. 3. El pensamiento crítico. Enseña a tu hijo a pensar, a cuestionarse, a preguntarse, a mirar con curiosidad hacia sí mismo y hacia el mundo que le rodea. Aunque estas problemáticas se han identificado en esta investigación, no queremos dejarlo solo como un resultado, sino invitarlos a seguir aprendiendo y a buscar las formas de mejorar estas situaciones. Es una tarea de todos y para todos.